¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a Fanáticos del Wrestling. Aquí está el Jover, para culturizarlos. Y no pasen vergüenza con ese amigo de ustedes que cree que sabe más de lucha que tú. En este video serán educados de lucha libre. Y en el día de hoy venimos con una nueva sección al canal. Y el apoyo de ustedes nos hará decidir si seguir con esta próximamente. El concepto que trataremos es el what if, que traducido al español es ¿y si? Que una manera más fácil de entenderlo es con el ¿qué pasaría si? Concepto que ya fue aplicado en Marvel con la serie animada que creó Disney de este mismo nombre, que fue un total éxito. Nos destacan dos capítulos que son un buen ejemplo, como el ¿qué pasaría si Doctor Strange perdiera su corazón en vez de sus manos? Cambiando el hecho de que Strange perdería a su amada en un accidente en vez de su capacidad de utilizar sus manos sin dificultad. Y también está el ¿qué pasaría si Ultron ganase? Donde Ultron se llevaría la victoria en su lucha contra los Vengadores. Así que en general, esto del What If es tirar pura imaginación y teorías, perfecto para el fanático que es un experto teorizando. Así que lo que haremos en el video de hoy será aplicar este concepto en nuestra área, que es la WWE. Y quien tendrá el honor de protagonizar este video es Bill Goldberg. Así que vamos a darle para allá y empezar con este video. Todos para bien o para mal sabemos quién es Goldberg, un animal, leyenda de WCW, donde acumuló una racha de 133 victorias y 0 derrotas, hasta que la perdió ante Kevin Nash por una interferencia de Scott Hall. Después que WCW fue comprada por WWF y Goldberg no siguiese con ellos, él estuvo 2 años chilling en Japón, hasta que WWF pasó a llamarse WWE y lo contrató en 2002. Y ese duró solamente un añito por esos lares, y dejó la empresa por problemas contractuales. Su última lucha será recordada por siempre, ya que este se enfrentó a Brock Lesnar en WrestleMania 20 con Stone Cold de árbitro especial, donde este salió vencedor, pero la lucha disgustó por completo al público, ya que se sabía que ambos luchadores abandonarían la compañía y no tenían razón para apoyar a ninguno. Goldberg hizo su regreso a la compañía 12 años después, en 2016, donde cometió ciertas atrocidades insólitas. Así que a partir de esto nos planteamos lo siguiente: ¿qué pasaría si Goldberg no hubiese regresado a WWE? Solo le digo una cosa, señores. Presten atención a lo que desencadenaría todo esto. Estábamos en 2016. Brock Lesnar aparece con su representante Paul Heyman. Entonces, Paul Heyman decide no retar a una revancha a Goldberg ante su cliente, sino más bien dice que en la empresa no hay nadie a la altura de Brock Lesnar y deciden largarse. Así que por ende se elimina la humillación a Lesnar en Survivor Series. La ausencia de Brock se ve prolongada y dura alrededor de 4 meses sin dejar alguna pista. Seguro ese hombre estaba tranquilo en su casa o divirtiéndose cazando. Pero se acercaba a WrestleMania 33. Y Vince McMahon sabía que no podía dejar fuera de cartelera a uno de los mayores prospectos. Así que dio un plan a prueba de tontos y le da la oportunidad de ver si está a la altura a uno de los potenciales campeones mundial y que recientemente había abandonado a su familia por cuestiones de draft. Sí, ya saben de quién hablo, el monstruo entre hombres, Braun Strowman. En febrero de 2017, Strowman pone en marcha los planes del jefe de inmediato, donde dice que Brock Lesnar cree que es un grande por haber derrotado a muchas superestrellas como Triple H, John Cena o The Undertaker, pero le echa en cara que si fue capaz de derrotarlos fue porque ellos no estaban en su mejor momento y ya estaban en decadencia. Y por eso asegura que si se enfrenta a él sería totalmente humillado, porque él no es un viejo de asilo, está en ascenso y acumulando récords. Y en WrestleMania 33 añadirá entre sus logros haber conquistado al conquistador. 2 semanas más tarde, Paul Heyman hace su regreso junto a Brock Lesnar, donde este responde por su cliente al reto, diciendo que la bestia ni siquiera se sintió intimidado por The Undertaker en WrestleMania. Así que si él cree que debe tomar en cuenta una amenaza del miembro con menos cartel de la familia Wyatt, está equivocado. Brock Lesnar se ha encargado de poner en su sitio a las mayores leyendas de la compañía. Conquista todo lo que se propone y él solo será un pequeño aperitivo para la carrera de Lesnar. Pero Heyman dice que lo entiende y respeta su decisión, ya que él también quisiera tener sus 5 minutos de fama y salir en la portada de WrestleMania con el titular Grandulón deja con hambre a la bestia. Y Lesnar, después de esto, le quita el micrófono y dice: acepto Son of the... Y se pauta la lucha entre estos dos para WrestleMania 33, donde tuvimos un adelanto de 5 meses en comparación a la primera lucha individual que tuvieron en No Mercy. Y el resultado final de esta lucha fue una victoria aplastante de Brock Lesnar. Y al no haber rastros de Goldberg en la compañía,
Pudimos tener la lucha soñada que contó Chris Jericho en el podcast de Stone Cold entre él y Kevin Owens por el campeonato universal, donde Jericho salió victorioso y posteriormente Lesnar lo derrotó para seguir con su reinado longevo, que como pasó en el universo canon. Entre otros sucesos que podemos alegrarnos que no sucediesen en este universo debido a la ausencia de Goldberg, podemos destacar el no haber visto su lucha ante The Undertaker en el evento Super Showdown de 2018 y la lucha ante Dolph Ziggler en SummerSlam 2019, que fue un tremendo squash que no le ayudó mucho a la poca credibilidad que le quedaba a Ziggler. Ese también se enfrentó en 2021 tanto a Drew McIntyre como a Bobby Lashley cuando estos eran campeones de WWE. Pero lo bueno fue que tuvimos paz y la WWE aprendió de sus errores anteriores y estos se impusieron elevando su credibilidad. Y por último, toca mencionar otra de las catástrofes ocasionadas. Estábamos en el año 2010 y Bray Wyatt había construido un personaje mega imponente como fue The Fiend. Era el campeón universal y no conocía la derrota. Veíamos con buenos ojos su reinado, hasta que se juntaron dos factores, Arabia y Goldberg. O sea, demasiado dinero para Vince McMahon. Así que Goldberg luchó por segundo año en Super Showdown, donde pasó de pasar pena con el enterrador el año anterior a lograr el siguiente año el desprecio del fandom al enterrar a The Fiend. Todo para que tuviéramos en WrestleMania 36 la famosa lucha de Lanza versus Lanza, que al final no se dio en ese entonces por el COVID-19. Y señores, no se pongan melancólicos. Recuerden que esto no pasó en este hermoso universo. Lo que pasó fue lo siguiente. Presten atención. The Fiend seguía su reinado tranquilamente, pero se acercaba a Arabia y necesitaba un retador de alto calibre para defender su campeonato. Así que aparece The Big Dog y lo reta a una lucha con la excusa de que ya había salido de cosas irrelevantes con Baron Corbin y volvería a donde pertenece, la escena mundial. Y en el desarrollo de la lucha se vio a Roman Reigns totalmente superado. The Fiend no parecía que pudiese ser derrotado. Y así mismo pasó. Después de dos semanas Abigail seguidas, The Fiend cubrió a Roman y retuvo su campeonato. En el SmackDown posterior, un Roman Reigns devastado por no cumplir su objetivo, anuncia que dejaría la empresa indefinidamente hasta encontrarse a sí mismo, perdiéndose de esa manera WrestleMania 36, que sería la primera vez que no participaría desde que estaba en el roster principal. Y con Roman fuera del panorama, el camino a WrestleMania se seguía cocinando. En el Raw siguiente a ese SmackDown, John Cena hacía su regreso a la compañía, donde este, emocionado, dice que puede que le quede cada vez menos tiempo en la compañía, pero será imposible para él olvidarlos, y cada vez que tenga un tiempo libre, se lo dedicará a los fans y el wrestling. Además, este recalcó que sabe que nadie quiere perder el tren de WrestleMania, y por eso está aquí, para anunciar que está buscando retador para WrestleMania 36. Y casi de inmediato hizo su aparición Bray Wyatt en su Fire Front House, diciéndole que le pareció muy tentadora su oferta, ya que quiere seguir creciendo su lista de víctimas. ¿Y quién mejor que un 16 veces campeón mundial? Así que acepta su reto. Cena respondió diciendo que le salió mejor de lo que le esperaba, ya que además de poder participar en WrestleMania, saldrá vencedor y conquistará su 17º campeonato máximo. Y le dice literalmente, gracias Bray, gracias a ti haré historia en WrestleMania. Así que el panorama no cambió mucho en esta ocasión. Tuvimos como de otro universo el Bray Wyatt contra John Cena en WrestleMania. Lo único que esta vez estaría incluido el campeonato universal. Y la lucha no cambió para nada. Fue igual de bizarra que la otra y tuvimos el mismo resultado. The Fiend Bray Wyatt salió vencedor. Después de WrestleMania, The Fiend tuvo ciertos rivales de transición, hasta que apareció un viejo conocido, Braun Strowman. Él es miembro de la Wyatt Family. Y como en el otro universo, se vieron las caras en SummerSlam, con The Fiend reteniendo su campeonato, pero este ni pudo llegar a celebrar, porque Roman Reigns lo atacó haciendo su épico regreso después de 6 meses de ausencia. Y este, en el SmackDown siguiente, justificó su regreso diciendo que ya sabía quién era, revelando su alianza con Paul Heyman. Y después la historia que conocemos, con Reigns ganando el campeonato universal, estableciéndose como el jefe tribal y forjando un reinado histórico. Y nada, fanáticos, este fue el video de hoy. Espero les haya gustado. Díganme en los comentarios con cuál WWE se quedan, con o sin Goldberg. Y ustedes saben que dependerá de su apoyo
si esta serie continúa. Pero nada, así te pido que te suscribas a este canal. Suscríbete y mira el contenido de tu canal fanático de Redley, porque ya tú sabes que si no te suscribes, eres un jobber.